Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar viendo un poco y analizando lo que sería la acción de FedEx y la empresa en sí. Fíjense que podemos ver la noticia, esta noticia prácticamente nos está diciendo o nos está anunciando lo que ha sucedido en la última sesión de Wall Street, donde FedEx ha perdido casi más del 20% de su valor de cotización. Bien, esto en principio vamos a tratar de analizar un poco lo que sería en este caso qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha interpretado también el mercado y también lo que ha mencionado la propia empresa. Acá podemos ver la noticia, en este caso la voy a estar dejando en la descripción, es de ámbito, lo voy a dejar en la descripción, está este link. Fíjense, acá nos menciona: las acciones de FedEx se hundieron más de 21%, su peor caída diaria en la historia. El gigante de transporte mundial retiró sus previsiones e hizo sonar la alarma por un debilitamiento de la demanda de los consumidores, lo que golpeó al sector en todo el mundo. FedEx es una de las acciones, o en este caso es una de las empresas más representativas en su rubro, lo cual también llamó la atención a muchas empresas de igual, o en este caso de similitud igual en cuanto a la industria, ¿no? En este caso FedEx, para lo que no sepan, es una empresa de sector más logístico, ¿no? De transporte, y en ese sentido afectó bastante a lo que sería el mismo sector. Ahora vamos a estar viendo también un poco la noticia y vamos a estar haciendo algunas comparaciones y algunas de las cuestiones que hicieron que FedEx tome estas decisiones. Fíjense, las acciones de FedEx se desplomaron este viernes luego de que el gigante de transporte mundial retiró sus previsiones e hizo sonar la alarma por un debilitamiento de la demanda de los consumidores, lo que golpeó el sector en todo el mundo. Lo primero que vamos a remarcar es este pedacito que tenemos acá, que en este caso la demanda de los consumidores. Actualmente estamos pasando por una situación bastante importante en cuanto a una inflación muy elevada, lo que desalienta bastante el consumo, y por otro lado también tenemos la subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que está en cierta manera también desalentando el consumo. Eso lo venimos hablando en los vivos que estamos teniendo en los pre-market, y bueno, lo mencionamos también en este video. Algo que también vamos a mencionar un poquito más abajo, vamos a seguir leyendo y podemos ver: las acciones de FedEx se derrumbaron 21.4% a 161 dólares después de retirar una previsión financiera que hizo hace apenas 3 meses. Se trató de su peor caída porcentual en un día, mayor a la de su desplome del 16.4 el lunes negro de 1987. Es decir que desde 1987 no se registraba una caída intradiaria de la acción, lo cual lo hace también entender que es una situación bastante extraordinaria, ¿no? La empresa estadounidense se unió a otras grandes compañías de logística como en este caso hongkonesa, Cathay Pacific Airways, ¿no? Y la transportista francesa CMA CGM, que han señalado que los consumidores están ahorrando para poder adquirir productos esenciales como gasolina y alimento, porque el alza de los precios desalienta las compras. En este caso acá vamos a hacer un remarcamiento en este punto, que sería en esta zona de acá, porque en cierta manera tiene bastante razón el artículo, tiene mucha razón lo que sería este posteo, porque en cierta medida estamos viendo que los precios están elevándose demasiado y también las presiones inflacionarias son bastante altas, lo que hace también que la Reserva Federal aumente su tasa de interés y haga que el consumo se debilite, así también las inversiones. Así que bueno, en principio también acompañando a este punto, vamos un poquito a lo que sería en este caso lo que nos arrojó en el último anuncio de lo que sería el comportamiento de la confianza del consumidor. Fíjense que en el último reporte, que este reporte fue el 30 del 8 del 2022, podemos ver que actualizó la nómina en 103.2, lo cual, conjunto a su anterior, que fue de 95.3, fue una mejoría bastante buena en la confianza del consumidor con respecto a una recuperación económica. Bien, si la recuperación económica en Estados Unidos, por lo menos hasta el momento, viene siendo positiva, y tomamos en cuenta también que lo que sería en este caso la tasa de interés se mantiene al 2,50, pero lo más probable es que en la próxima reunión, que va a ser ahora en septiembre, la Fed lo suba prácticamente a 3.25. Tenemos que tener en cuenta que esto podría agravar un poco más la situación del consumo propio, en este caso en el país norteamericano. Fíjense cómo venimos en una senda bastante progresiva en cuanto a tasas de interés, lo que también produce un desaliento bastante importante en el consumo. Por otro lado, también tenemos que mencionar que el IPC de Estados Unidos ha estado bajando por lo menos en agosto. Si bien no son los datos que en este caso espera la Fed,
porque en este caso los puntos importantes o el objetivo importante de la Fed es bajar y dejar la inflación de Estados Unidos a un 2% interanual. Todavía tenemos un recorrido bastante amplio y podemos ver que en este mes que se reportó 6.2. Acá lo podemos ver, la acumulación de enero 6.2, en la interanual de 8.3, contra su anterior que fue de 8.5 y del anterior que fue de 9.1. Podemos ver que hay una desaceleración de esta inflación, pero en cierta manera todavía sigue siendo bastante alta, y esto está afectando bastante a este tipo de empresas, no solamente a FedEx, sino también a empresas como comercio retail y también empresas como en este caso Amazon. También lo pueden ver en Etsy, lo pueden ver en eBay, lo pueden ver en muchas empresas que concentran este tipo de logística, ¿no? Y también de consumo minorista. Entonces, bueno, tenemos unos grandes problemas que están sucediendo y hacen que las acciones como FedEx, o en este caso la empresa como FedEx, tome esa decisión de tomar recaudos provisionales, ¿no? En cierta manera también tenemos que destacar que los principales puntos, ¿no?, de la inflación actual en Estados Unidos ha sido en el transporte. Acá lo podemos ver, 9.7. Podemos ver también que los alimentos se han disparado en 8.1. Son dos puntos esenciales que actualmente están complicando a la acción de FedEx. En principio, fíjense que también si vamos a la parte de los ingresos de la propia empresa en los últimos trimestres, podemos observar que los niveles de ingresos por venta no han crecido tanto, pero fíjense que lo que sería en este caso los gastos, ¿no?, los consumos y los gastos propios, ¿no?, podemos ver que se han disparado. Podemos ver que los ingresos entre trimestre y trimestre, acá lo vamos a ver, entre el trimestre del 28 del 2 y el trimestre del 31 del 5, lo que serían los niveles de ingreso han elevado en 3.18%, es decir que lo que sería esta parte de acá solamente ha crecido un 3.18%. Acá lo vamos a anotar. Vamos a ver si me lo deja anotar. Ahí estamos. Modo nuevo. 3,18%. Acá, ahí lo podemos ver. 3,18%. Y fíjense cómo los costos, ¿no?, debido a esta situación actual que podemos ver a nivel global, inflación, suba de tasa de interés, un desaliento del consumo, y también que los principales commodities como en este caso el combustible se ha visto elevado, como hemos visto anteriormente. Los costos de la empresa, ¿no?, en el último trimestre han aumentado casi en un 150%, lo cual ha afectado bastante a su beneficio por acción. Acá lo vamos a ver un poquito más abajo. Fíjense que los beneficios por acción de la empresa, acá lo vamos a ver, han perdido notoriamente en este caso su crecimiento. Si bien siguen siendo positivos, no está presentando pérdida, podemos ver que hemos pasado de un 4,59 a un 2,28, lo cual sitúa a la empresa en una posición bastante complicada debido a los problemas, como dijimos anteriormente. Por un lado, la inflación, que si bien está bajando, no es los resultados que se está esperando por parte de la Fed. Podemos ver que el consumo, en cierta manera, la confianza del consumidor ha aumentado, lo cual también trae un poco de tranquilidad de que por lo menos los consumidores tienen entendido que la economía se va a estabilizar. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que la tasa de interés sigue siendo altamente elevada, lo cual podría también llevar a que se eleve un poco más, lo que podría traer una complicación un poco más extensa en el tiempo por parte de la empresa de FedEx, que es la que estamos analizando en este punto. Bien. Por otro lado, también tenemos que comentar o tenemos que añadir que las situaciones, por lo menos hasta el momento de la acción, acá lo vamos a ver un poquito, vamos a seguir leyendo un poco lo que sería el artículo. Acá podemos ver que el problema no es simplemente, esto lo menciono a criterio propio, no es solamente el problema en Estados Unidos. FedEx también comercializa en Europa y también en parte de China. Entonces, si vemos también que hay problemas económicos, macroeconómicos en Europa y también en China, lo más probable que sea también algún problema de mayor precisión. Se podría decir que en esos dos puntos estarían concentrados los grandes problemas que actualmente tiene la empresa, ¿no? Acá podemos, la empresa estadounidense se unió a otras grandes empresas, esto ya lo hemos leído. Otras logísticas también cayeron fuerte. Acá vemos otras empresas muy parecidas del sector han estado retrocediendo, y fíjense que acá menciona mucho lo que, en este caso menciona lo que habíamos mencionado anteriormente, que era lo de Amazon. Amazon también bajó un 2.2% debido a esta situación actual que ha atravesado o está atravesando la empresa de FedEx. Los resultados
se expresan luego de varias expresiones que reafirman un enfriamiento en la actividad económica hacia el cuarto trimestre. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial señalaron una desaceleración de la demanda, aunque enfatizaron en la necesidad de mantener las políticas monetarias ante la persistencia de la inflación global. La Agencia Internacional de Energía mostró en sus previsiones que cae la demanda de petróleo en gran parte por la ralentización de la economía china por los confinamientos de COVID. Esto también está trayendo muchos problemas en lo que sería en este caso los problemas de consumo. Ahora, otra cuestión que hay que tener en cuenta es que China, cuando vuelva en este caso a reanudar su actividad económica, lo más probable es que eleve un poquito más lo que sería la demanda del consumo, tanto sea de alimentos como así también en este caso sea de combustible. Esto podría traer también una suerte, ¿no?, de problemática para la acción de FEDEX, porque esto podría impulsar los precios del petróleo, por lo cual podría también aumentar sus precios o en este caso su costo, ¿no? Pero en cierta manera también por el otro lado también tendría una reactivación económica de la parte del consumo de alimentos y también de su persistencia en su servicio de logística, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo presente. A pesar de los indicadores generales sobre el enfriamiento de la actividad, en algunos analistas creen que los resultados responden a una situación propia de la empresa. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque uno tiene que pensar, el problema, si vemos que en cierta manera la confianza del consumidor en Estados Unidos, la inflación y teniendo en cuenta la suba de tasa de interés, y podemos ver que otras empresas relacionadas al sector no están teniendo en gran escala esta problemática, y podemos ver que progresivamente también la acción de Fed ha perdido un poco de terreno en los últimos años, porque si vamos un poco a la parte de los ingresos, acá podemos ver si tomamos anualmente, fíjense que si tomamos los puntos anuales podemos ver que entre 2020 y 2021 la empresa ha estado por lo menos creciendo bastante o sostenidamente bien en lo que respecta hasta el 21, hasta el 31 del 5. Podemos ver, y actualmente está decreciendo. Podemos ver también que hay un problemita un poco también por parte de la empresa, ¿no? A pesar de los indicadores, acá lo vamos a ver un poco mejor que lo menciona. A pesar de los indicadores generales sobre el enfriamiento de la actividad, algunos analistas creen que los resultados responden a una situación propia de la empresa. Está claro que hay dudas sobre la dirección de la economía mundial, especialmente en Europa y Asia, que son los dos puntos que habíamos mencionado anteriormente, de que si bien la empresa está teniendo algunos problemas de consumo, está teniendo los problemas también en cierta medida de los problemas económicos mundiales, podemos observar que el gran problema no es tanto de Estados Unidos, porque su inflación está bajando, si bien las tasas de interés están subiendo, pero la inflación está bajando. Acuérdense que en el último registro, acá lo vamos a mencionar un poquito, acá lo vamos a ver, fíjense que acá está, en el IPC. Acá podemos ver que el IPC, si bien acá mantenemos en términos interanuales 8.3, podemos ver que tuvimos una desaceleración en cierta manera desde lo que va del año de 6.2, ¿no? Aproximadamente. Estamos en una desaceleración. Podemos ver también que, entre otras cosas, está bajando. La tasa de interés va a seguir subiendo. Lo más probable es que esto se desinfle también, lo que sería la inflación. Pero también hay que tener en cuenta de que los principales dos temas que le está costando o en cierta manera le está afectando a lo que sería la empresa de FEDEX sería, por un lado, vamos a marcarlo acá, sería China, por un lado como un gran consumidor, y por el otro lado lo tenemos a lo que sería en este caso Europa, ¿no? Entonces tenemos dos cuestiones principales que serían estas dos, Europa y China, que China por un lado el confinamiento del COVID y Europa el problema en este caso del combustible, también de la materia prima, los commodities, etcétera, etcétera, que está trayendo bastantes problemas, y también lo que sería su par euro-dólar, que también está trayendo bastantes problemas, y en cierta manera también está trayendo problemas a la acción de FEDEX, y esto prácticamente lo remarca el artículo, fíjense especialmente en Europa y Asia, pero nos cuesta ver cómo explica la totalidad del fracaso en el trimestre. Claro, eso es otro tema que también hay que tener en cuenta, de que si bien el problema es el consumo, es decir, que la gente no consume, ¿cómo puede ser que la empresa haya pasado de un trimestre a otro? ¿No? Es algo que nos preguntamos. ¿Cómo ha pasado la empresa de un trimestre a otro en aumentar casi un 150% sus costos de producción? Acá lo podemos ver. ¿Cómo ha sido posible, si bien el combustible ha subido, si bien en este caso algunos salarios también tendrían que haber subido,
pero ¿cómo explica un 150% en este caso en aumento tan, digamos, si en otras empresas no ha sucedido de la misma magnitud? ¿Cómo justifica ese problema, ¿no? El problema no es solamente una desaceleración del consumo, sino una alta elevación de sus costos, y esto ha traído muchos problemas a la empresa, ¿no? Y acá lo menciona en cierta manera este artículo y esta noticia de ámbito, que especialmente en Asia, pero nos cuesta ver cómo eso explica la totalidad del fracaso del trimestre, dijeron analistas de Stifel en diálogo con Reuters. Así que bueno, esto es lo que está pasando actualmente en FedEx, algunos problemas que en este caso ha reflejado la misma empresa, ha mencionado problemas del consumo, bien, sí son bastante destacables esta desaceleración del consumo por el aumento de la inflación y también por esta situación de tasa de interés, pero en cierta manera también tenemos que mencionar las cuestiones de Europa y Asia, que están trayendo bastantes problemas por lo menos al comercio norteamericano. Pero más allá de eso, podemos observar que también hay un problema propio de la empresa, como lo pudimos detectar recién, en un aumento de casi 150% en sus costos. Así que bueno, muy atento a lo que pueda llegar a pasar en el futuro de FedEx, pero vamos un poquito a lo que sería en este caso a los que nos interesa también, sería es momento de comprar FedEx. FedEx actualmente ha caído, como dijimos, casi un 21,40%, más del 20%. Lo podemos ver acá en velas semanales. Actualmente está entrando a una en velas semanales, acá lo vamos a ver, en velas semanales estamos entrando en una sobreventa. En lo que respecta al RSI, pueden observar que también hemos perdido media móvil de 21, media móvil de 60 y de 200. Acá arriba está la de 60 acá arriba, la de 21 acá y la de 200 acá abajo. Así que bueno, hemos perdido todas las medias móviles. Actualmente estamos en una tendencia bajista, claramente. Acá lo podemos ver, en una tendencia bajista. Acá lo vamos a ver, acá también. Fíjense que son características de una tendencia bajista. Y fíjense que actualmente tenemos máximo descendente, mínimo descendente. Así que estamos dentro de lo que sería una tendencia bajista. Pero también hay que detectar que fíjense que lo que le ha costado superar esta zona de los 60 puntos del RSI en los últimos periodos a la acción de FedEx está llevando precios mínimos la misma acción. Acá podemos ver también que el DMI tenemos una predisposición bastante baja en lo que respecta, es decir que podría haber una continuidad de caídas por parte de la acción de FedEx, y tenemos un soporte en 151.24 dólares aproximadamente. Tenemos un soporte hasta el momento pautado, ¿no? En principio, y podemos ver que los indicadores hasta el momento nos están explicando que la caída podría extenderse un poco más. Podemos ver el alto volumen de comercialización, ¿no? De la semana de FedEx, aproximadamente estamos hablando de unos 42.661 millón, cuando aproximadamente hemos tenido 6.705 millones. Se ha disparado considerablemente el nivel de venta. Podemos observarlo acá en el volumen, acá lo podemos ver por encima de la media aproximadamente era de 12.149 millones y en la última semana se comercializó 42.661 millones. Estamos hablando de un gran venta masiva de este activo, luego de lo que ha mencionado la misma empresa y también como se vienen dando algunas condiciones, por lo menos en los últimos reportes trimestrales de la propia empresa. Así que bueno, tenemos bastantes cuestiones a tener en cuenta, si estamos en precios óptimos para comprar o no. Lo que nos está diciendo los indicadores por el momento es que podría entrar una sobreventa, así que hay altas probabilidades de que la acción siga cayendo, así que la podríamos esperar un poquito más abajo. Fíjense que por lo general suele tocar por debajo de los 30, así que la esperaríamos un poquito más. Además estamos muy cerca también de tener una sobreventa por parte del DMI. Así que bueno, todavía faltaría, habría que esperar un poquito más para recién tomar una decisión. Todavía sigue cayendo, tenemos un soporte en 151.24, habría que esperar cómo se comporta. Luego tenemos un poquito más abajo, tenemos otro soporte, lo vamos a marcar acá, que sería en la zona de los 92.12. Vamos a cambiar en este caso a amarillo, ahí lo tenemos. Y estamos aproximadamente, acá tenemos un stop en 6% y acá se nos vamos ya un poco un 40%, pero en principio este podría llegar a ser el primer soporte que vamos a tener que testear para ver si hay alguna posibilidad de alguna entrada en la acción. Por otro lado, si la miramos en hora, podemos ver que entró a zonas rojas, en este caso en zonas de sobreventa tanto de DMI como de RSI. Actualmente recién está recuperando la media, fíjense que en las últimas horas estuvo recuperando un poco el camino, pero no fue demasiado. Fíjense que aproximadamente recuperó un 5 o un 4%, eso más que nada para entrada de scalping, ¿no? Pero en cierta manera podemos ver que todavía le queda un poco más de
proceso de caída hasta el momento. Fíjense que terminó bastante verde, pero prácticamente en día también está visitando la zona de sobreventa. Faltaría también entrar en DMI en sobreventa, pero todavía le falta. Así que bueno, esta es la situación. Todavía, fíjense, en semana recién estamos entrando en sobreventa, así que quizás le queda un poquito de recorrido. Hay que ver también cómo se comporta, pero lo más probable es que hay mucha paranoia vendedora. Acá lo vamos a ver también con el Concord. Vamos a poner el Concord. Fíjense que hay mucha paranoia vendedora, más que nada de los pequeños inversores. Vamos a verla en grande, a ver si me deja ponerla en grande. Maximizamos el panel. Fíjense que actualmente hemos tenido una gran venta de grandes inversores, pero la mayor venta se la ha llevado los pequeños inversores. Acá lo podemos ver. Y actualmente hay mucha paranoia en lo que respecta la acción de FedEx. Así que bueno, todavía si la miramos en semana, en retroceso de Fibonacci nos encontramos entre lo que sería 0,618 y 0,786. Visto en semana, que son zonas por lo menos hasta el momento de retroceso admisible, ¿no? En cuanto a este impulso que vemos acá, fíjense que tenemos el impulso, retroceso, y hasta el momento estamos en zonas por lo menos normales de retroceso, lo cual si cae un poco más, por lo menos hasta los 151.24, podríamos llegar a tener una oportunidad de entrada, ¿no? Actualmente, como dijimos, tendencia bajista, acá lo podemos ver, tendencia bajista. Acá lo podemos observar y actualmente se mantiene dentro de este canal. Un poco para los que van un poco a condiciones más seguras, sería por encima de los 240 dólares aproximadamente. Ahí ya tendremos más recuperaciones y ahí podría ser más óptimas para los que están buscando más entradas, o en este caso más señales de entrada para la acción, por lo menos a un mediano plazo. Y en cierta medida para el corto plazo, fíjense que el corto plazo todavía acá faltaría un poquito más. Si bien entramos en zona de sobreventa en el índice de fuerza relativa, que en este caso sería como el más apto nosotros para un corto plazo, digamos que en cierta medida por lo menos el indicador nos está marcando una sobreventa bastante fuerte, pero que podría ser una información bastante interesante para tener en cuenta por si queríamos entrar por lo menos en una zona actual, que sería en la zona de los 161, para hacer una entrada por lo menos en corto plazo. Actualmente la acción se encuentra en zonas mínimas de sobreventa, acá lo podemos observar, y por lo general en esta zona suele rebotar, pero no es la misma situación esta que vemos acá, que sería esta de acá, que la que estamos viendo actualmente. ¿Por qué? Porque actualmente fue lo que dijo la misma empresa, también lo que reportó la misma empresa, entonces eso también nos lleva a entender y que la acción podría llegar a caer un poquito más. Así que bueno, actualmente nos encontramos en sobreventa. Si usted llega a entrar, en cierta manera con un riesgo bastante alto, pero que actualmente se encuentra en niveles de sobrevendido la acción, y actualmente el principal problema ha sido primero en Asia, Europa, pero también comportamientos propios de la empresa, como mencionamos anteriormente, su alto nivel de costo, como ha crecido casi en un 150% entre trimestre. Entonces esto también nos hace entender de que el problema es propio de la empresa, pero también hay un problema macroeconómico general, una desaceleración del consumo, como lo vimos actualmente en lo que respecta a una alta inflación, como lo vimos en los gráficos, y como también vimos que las tasas de interés siguen subiendo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido de información. Si es así, déjenlo un me gusta, me ayuda muchísimo para el crecimiento del canal, y nos estamos viendo en un próximo video. Les recuerdo que pueden seguirme en las redes sociales, tengo Instagram, también tengo email, me pueden mandar un mensaje al email, y también tengo la página de Patreon donde subo contenido exclusivo, también subo blog, artículos, cuestiones exclusivas que no subo en este caso en el canal principal, y tengo disponible en el nivel 2 de Patreon un curso de análisis técnico. Así que bueno, y hago vivos todos los días, hago en este caso pre-market todos los días a las 9 de la mañana hora de Argentina. Así que bueno, nos vemos en un próximo video, les mando un saludo a todos, abrazo.